¿Sos de los que piensa que tiene que hacer una gran transformación y esto te abruma? Bueno, hoy vamos a hablar del poder de los pequeños, grandes pasos que inician un movimiento de transformación que puede darle un giro a tu vida. Te invito a que escuches este episodio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a nuestro podcast acá en Abrazar tu vida. Hoy vamos a estar hablando del poder de un pequeño paso, una pequeña decisión como el inicio de un gran cambio. Así que quédate conmigo si sos de los que piensa que tiene que hacer grandes transformaciones en la vida, pero no tiene idea de cómo hacerlo o por dónde empezar. Quédate, porque en este episodio vamos a hablar de cosas muy simples y sencillas que creo que pueden ayudarte a hacer esa gran transformación que hace tiempo quieres hacer y que llevas ahí en tu corazón. Pero antes recordarte que si quieres ser parte de nuestra escuela, únicamente tenés que entrar a abrazatuvida.com/regalo y ser parte de nuestra experiencia en la escuela de formación que tiene dos grandes ejes. Un eje sobre amor y relaciones y otro eje sobre desarrollo personal, donde enfrentamos temas como motivación, heridas, perdón, sanar tu historia y demás. Ya lo sabes, www.abrazatuvida.com/regalo. Siento que no puedo, siento que no lo logro, siento que esto es muy grande, siento que esto es difícil, siento que esto me abruma. Muchas veces cuando queremos hacer algo, este es el primer sentimiento que tenemos. Uno, identificamos que hay que modificar cosas en nuestra vida y podemos incluso visualizar aquello que deseamos y aquello que queremos. Y está bien. El poder de la visualización es que nos traza un punto de llegada, nos traza un puerto. El punto es que, o el eje central de esto, es que cuando vemos un objetivo gigante, tenemos una fuerza motivacional que nos dice, yo quiero, me encantaría, yo lo deseo. Pero cuando nos lanzamos a la práctica, nos damos cuenta que esa visualización, ese objetivo, puede ser muy grande, porque estamos hablando de una transformación. Y es donde entonces empieza la frustración porque pensamos que la tarea se hace difícil, compleja y pesada. Y al pensar de esta manera, desarrollamos patrones de pensamiento muy contradictorios. Por un lado, siento y quiero que es posible, pero por otro lado, siento que la tarea me puede desbordar y siento que no es fácil porque es mucho lo que hay que hacer. Y de esta forma, la motivación se empieza a ver progresivamente atrapada en una camisa de fuerza que tiene un montón de elementos negativos que nos hacen pensar y nos hacen sentir que la tarea es gigante. La gran meta debe verse como un proceso aspiracional al que yo quiero llegar, pero luego tenés que hacer un esfuerzo gigante por permitirte observar la tarea como algo posible. En el tanto, la vamos a dividir en fases. Y es ahí donde el poder de una pequeña decisión, el poder de un pequeño paso, empieza a generar un movimiento emocionalmente constructivo si me permito reconocer que las grandes metas implican grandes pasos. Pensemos, por ejemplo, en una persona que luego de su vida universitaria o de su formación técnica inicia un trabajo. Empieza a dedicarse al trabajo porque siente que es su momento. Además, se siente feliz porque está trabajando en aquello que estudió. Y su enfoque durante los primeros años es el trabajo. Hace cursos de capacitación, se actualiza y empieza a girar en torno al trabajo y quizá no percibe que mucho de lo que está viviendo le ha ido atrapando en una rutina donde me levanto, trabajo, llego cansado y trabajo. Con el paso del tiempo, tengo una vida pasiva, me doy cuenta que el desarrollo de intereses es muy pequeñito, quizá me he aislado de amigos, de familia, y aquella motivación inicial que empezó unos años atrás, hoy empieza a pesarme y entro en conflicto con la vida y empiezo a sentir que la vida que tengo no me gusta,
no me agrada, me abruma. Con el paso del tiempo hay un poco de insomnio, quizá nuestra alimentación no sea la mejor, tenemos una vida pasiva, no hemos cultivado el cuerpo y de pronto tengo un aumento de peso o me siento un poco más flácido y no me gusta mi autoimagen. Empiezo a sentir contracturas, dolores, a veces insomnio porque paso preocupado o preocupada por lo que estoy haciendo. Y mi forma de ver esto es qué cansado, qué aburrido, qué obstinado. ¿Es el trabajo? ¿Es lo que estoy haciendo? ¿O es que no me he dado cuenta que salí de mi formación, entré a mi práctica profesional, a mi vida laboral y solo tracé como objetivo hacer cosas que tengan que ver con el trabajo? Y de forma a veces eh, mm, inconsciente, como en una rueda que va por la vida con voluntad propia, toda mi estructura de vida se centró en el tema del trabajo. Yo podría decir entonces, estoy harto, estoy harta, estoy cansado, estoy cansada, estoy abrumado, estoy abrumada. Ya no quiero esto. Pero ahí es donde nos tenemos que detener y antes de trazar metas y objetivos o querer cambiar de trabajo o querer hacer una gran transformación en nuestra vida, ¿qué tal si nos detenemos en esto, en una pregunta? ¿Es lo que estoy haciendo lo que me frustra o, sin darme cuenta, el cómo lo estoy haciendo es lo que ha generado una serie de hábitos, conductas, rutinas que me han llevado a la monotonía y que de una u otra forma hoy me están abrumando y me están agobiando? Y muy posiblemente vamos a encontrar que cuando tenemos un enfoque único, una visión única hacia ese trabajo, incrementamos nuestro estrés y descuidamos la actividad física, descuidamos la alimentación, el ciclo de sueño, los buenos hábitos, los espacios con amigos, el ejercicio, los espacios con la familia. Ya no tenemos tiempo para leer un libro, para ver una serie, para compartir un café con alguien que nos agrada y nuestra vida ha empezado a tener un matiz muy pesado. ¿Qué tal si en lugar de pelearte con la vida, con la existencia, sentirte frustrado o frustrado porque aquellas ilusiones juveniles se han diluido entre el cansancio, el agotamiento, la pereza y la tensión? ¿Qué tal si te detienes por un momento y revisamos el cómo? Y me doy cuenta de que muchas veces desarrollé patrones de pensamientos como, por ejemplo, yo soy perfeccionista, entonces siempre estoy haciendo revisión tras revisión, tratando de que mi trabajo sea perfecto. ¿Qué tal si me doy cuenta que soy una persona que le cuesta delegar? Entonces todo lo hago yo, nadie lo hace por mí, nadie lo hace mejor que yo. Y esto ha provocado que de una u otra manera tu trabajo se vuelva más asfixiante, que se vuelva más complejo. ¿Qué tal si te das cuenta de que empezaste a decir, no tengo tiempo, estoy cansado, no puedo, tengo mucho que hacer, tengo pendientes y esto te llevó de una u otra forma a una visión en la que solamente trazaste como eje central de tu vida girar en torno al trabajo? Y ahí es donde empiezan las pequeñas, grandes transformaciones. Una pequeña transformación podría ser, ok, me identifico cansado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo está mi horario? ¿A qué horas me acuesto? ¿A qué horas me levanto? ¿Qué podría hacer yo para incorporar descanso en mi vida? Paso número 2. ¿Realmente mi trabajo es difícil o yo me lo hago difícil? ¿Realmente mi trabajo me pesa o es que tengo que empezar a revisar mi capacidad de trabajar en equipo, delegar, no querer controlar y empezar a soltar las cosas? Y no estoy diciendo que no des la milla extra o que hagas un mal trabajo. Lo que estoy diciendo es que quizá este enfoque casi obsesivo ha generado mucha tensión, frustración y complicación, y es ahí donde tenemos una enorme oportunidad de mejora y depende de vos. Antes de decidir una gran transformación, primero tenemos que identificar qué es lo que nos está generando ese malestar. Puede que luego de este análisis definitivamente digas,
Mira, no es el trabajo, es dónde hago el trabajo. Puede ser que esa empresa, ese trabajo, esa oficina, ese equipo tenga algunas circunstancias que están fuera de tu control que te lleva a sentir toda esta contrariedad. Pero en mi experiencia, muchos de nosotros nos sentimos abrumados y agobiados por temas de trabajo porque simplemente hemos desarrollado hábitos desbalanceados que nos ponen en una estructura de conflicto. ¿Ok? Y me doy cuenta que sí me gusta lo que hago, pero tengo que revisar el cómo. Y si me siento cansado, abrumado, entonces, ¿qué tal si empezamos con este primer pequeño gran paso? Revisar mi rutina, revisar mis horarios y abrir espacios de descanso. ¿Qué tal si empiezo, por ejemplo, si soy de los que nunca almuerza con nadie, nunca habla con nadie, siempre estoy sentado en mi estación de trabajo, solo haciendo mi trabajo, me empiezo a levantar y empiezo a interactuar, a sonreír y a compartir con las personas con las que yo en el día a día podría tener una experiencia no solo de apoyo laboral, sino una experiencia de desarrollo personal en el tanto me acerco y desarrollo simpatía y empatía y le doy paso a la camaradería, a la construcción o el fortalecimiento de relaciones de amistad en el trabajo que me permitan de una u otra forma conectarme con la parte agradable, con la gente, con las personas que están ahí. Definir un pequeño gran paso implica conciliarnos por un momento para no tomar decisiones de forma impulsiva y no crear crisis mayores. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo lo siento? ¿Por qué lo siento? ¿Qué es lo que me está afectando y cómo me está afectando? Y desde ahí tenemos enormes oportunidades de mejora. Pero el punto es empezar, luego de este análisis, a definir pequeñas cosas que yo podría hacer para primero tratar de generar una sensación de bienestar que me permita estar menos contrariado para tener un análisis objetivo y evaluar si debo cambiarme de departamento en el trabajo, si debo buscar un nuevo trabajo, buscar un nuevo ambiente. Cuando nosotros nos sentimos abrumados, agobiados, agobiadas, puede ser que desde esta sensación de incomodidad psicológica pretendamos una transformación y podríamos tomar malas decisiones porque estamos huyendo de un sentimiento de malestar, de un sentimiento de agobio. Pero si yo no reviso mi conducta, mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones, mi organización, mis hábitos, es posible que en esta nueva experiencia, si es que te abrís la posibilidad de tener una nueva, con el paso del tiempo estés exactamente igual. Identificar qué es lo que genera el malestar es importante. Y una vez identificado este malestar, empecemos con pequeños, grandes pasos. ¿Cómo procuro más descanso? ¿Cómo procuro alivianar mis emociones? ¿Cómo procuro no tener esta sensación tan pesada? Este ejemplo del trabajo es tan solo un modelo de revisión que quiero plantearte en este episodio para que tengamos la capacidad consciente de definir nuestro sentir, qué lo genera, cómo se ha generado, cómo ha crecido y desde ahí que podamos de una u otra forma desarrollar visiones más constructivas y positivas. Esto permite que nuestra carga sea más liviana. Un pequeño paso de transformación personal implica primero buscar el equilibrio psicológico, el equilibrio emocional. Luego podremos evaluar el ambiente, luego podremos evaluar acciones más específicas que nos permitan desarrollar un plan mayor. Un pequeño paso consistente, orientado a buscar satisfacción y serenidad, un pequeño paso que genere una sensación de tranquilidad, que genere una sensación de equilibrio, de manera tal que tenga espacio para reírme, para formarme, para comprometerme con una visión de serenidad es fundamental. Muchas de las decisiones que tomamos hacia una gran transformación están teñidas de emociones complejas y queremos cambios y los vemos gigantes, entonces nos paralizamos, nos agobiamos y empezamos a crear un ciclo eterno de situaciones que no mejoran porque simplemente siempre estoy desde una óptica de conflicto, de tensión, de frustración, de agobio, de decepción.
Y esto en nada nos beneficia. Es importante que te detengas y empecemos a determinar pequeños, grandes pasos. Un cambio en el descanso, un cambio en la actitud, soltar el control pueden significar el inicio de una gran transformación en el tanto me permite alivianarme y poder analizar las cosas con mayor objetividad. Cuando yo dejo que el peso emocional obscuro se convierta en el criterio de análisis, progresivamente voy a desconfiar, dudar, tener miedo o sentirme atrapado en un proceso de vida en el que vos y yo somos protagonistas y que nuestra forma de hacer las cosas puede ser determinante. Y es ahí donde realmente podemos evolucionar y es ahí donde realmente podemos crecer si nos damos la oportunidad. Un pequeño paso que responda a una visión de relajación, de equilibrio, de descanso, de satisfacción, que modifique conductas que causan estrés, que modifique hábitos que causan tensión, puede significar el inicio de una gran transformación, porque entonces me apropio de mi capacidad desde la conciencia de hacer algo por mí, por mi bienestar. Y esto implica revisar mis patrones de pensamiento, que son los que van a determinar las categorías sobre las cuales yo decido actuar. Y muchas veces actuamos sobre categorías mentales que están intoxicadas por eficacia, eficiencia, control, estrés. Y ahí vos tenés una oportunidad. Un primer ejercicio es, después de escuchar este episodio, toma un papel. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué lo origina? ¿Qué hace que esto sea tan pesado? ¿Qué es lo que hace que esto sea tan desgastante y abrumador? Y en la siguiente columna, ¿qué cosas puedo hacer primero para tener un primer paso de serenidad que será pequeño, pero no es pequeño? ¿Por qué? Porque en la medida que te orientes primero a regularte y serenarte, abrís posibilidades genuinas y reales para tomar decisiones conscientes y así llegarán las grandes decisiones. La suma de pequeños grandes pasos con un análisis objetivo, sin estar en conflicto con la vida e incluso abrir paso a la gratitud que me hace reconocer que tal vez hoy tengo que evolucionar, hoy tengo que cambiar en busca de crecimiento y satisfacción, siempre dará mejor resultado que quedarme en una sensación de incomodidad donde me peleo con la vida, con la historia, conmigo, donde desarrollo pensamientos de autosabotaje que me hacen estar en conflicto. Un pequeño gran paso es la búsqueda de la serenidad y esto no nace de forma espontánea. Hay que trabajarlo, hay que sentirlo, hay que identificarlo, hay que describirlo para que podamos funcionar. Espero que el poder de este pequeño gran paso, analizar el cómo y el por qué, sea el inicio de una gran transformación en la vida. Te estaré generando contenido sobre estos u otros temas similares porque creo que cada vez más vivimos en automático y es importante desarrollar conciencia. Te invito a que seas parte de nuestro podcast, a que seas parte de nuestra escuela y que trabajes en tu desarrollo personal. ¿Cómo hacerlo? www.abrazatuvida.com/inclinada regalo. De esta forma iniciarás con un taller gratuito para que conozcas nuestra escuela y desde ahí puedas conectar mejor con vos mismo, con vos misma. Nos escuchamos en el siguiente episodio.